En este video procuraré responder algunas de las preguntas más frecuentes en materia de seguridad social. ¿Cuáles son los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez? Los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez corresponde analizarlos dependiendo en el régimen en el que se encuentre afiliada la persona. Si una persona se encuentra afiliada en el régimen de prima media con prestación definida, que es el que administra Colpensiones, los requisitos para una pensión de vejez son los siguientes. En el caso de los hombres, una edad de 62 años, en el caso de las mujeres, una edad de 57 años y un número mínimo de 1.300 semanas. ¿Qué sucede cuando la persona se encuentra afiliada en el régimen de ahorro individual con solidaridad? Es decir, en el RAIS. Recordemos que el régimen de ahorro individual con solidaridad es un régimen administrado por los fondos de pensiones y por regla general no hay una edad para el reconocimiento de la pensión de vejez. ¿Esto qué significa? Que una vez la persona cuente con el capital mínimo que permita garantizar una pensión de vejez, le será reconocida sin importar la edad. Sin embargo, la ley, previendo que algunas personas, de acuerdo a sus cotizaciones, no alcancen a construir un capital, desarrolló la figura de la garantía de pensión mínima. ¿Cuáles son los requisitos de la garantía de pensión mínima? Que una persona, en el caso de ser un hombre, llegue a la edad de los 62 años, en el caso de una mujer a los 57, 1.150 semanas de cotización y que el capital no sea suficiente para garantizar el pago de una pensión del salario mínimo. En este caso, se completa el capital por parte del Estado y por esa razón se conoce la figura como la garantía de pensión mínima. Es importante entonces, para que puedas conocer cuáles son los requisitos que te corresponde acreditar, lo primero que ha de revisarse es a qué régimen perteneces, al régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad. Otra pregunta muy frecuente: me quedé sin empleo, no cuento con ingresos, ¿tengo que seguir cotizando? Ya tengo el número mínimo de semanas, ¿tengo que seguir cotizando? Recordemos que en el Sistema General de Pensiones existe la obligación para que una persona cotice al sistema cuando tiene capacidad de pago. ¿Esto qué significa? Si la persona es un empleado, está vinculado como dependiente, tiene la obligación de cotizar porque tiene capacidad económica. Si la persona es una persona independiente que cuenta con recursos, bien sea por un contrato de prestación de servicios, bien sea porque es rentista de capital, el tener esta capacidad económica lo hace un cotizante obligatorio. Si la persona pierde el empleo, ya tiene el número mínimo de semanas y no tiene capacidad de pago, no tiene la obligación de continuar cotizando. No está la obligación de continuar cotizando. Si la persona tiene ya el número mínimo de semanas y tiene capacidad de pago, tiene la obligación de seguir cotizando. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aunado a este interrogante, surgen otros. Soy pensionado, ya me descuentan para salud, sigo trabajando, ¿me corresponde volver a pagar salud? La respuesta es sí. Recordemos que el sistema integral de seguridad social en Colombia se rige por unos principios, por 6 principios. Entre esos principios se encuentra el principio de la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad? Que aquel que más tiene es el que más aporta y con esos aportes que se realizan se
pueden extender los efectos y las garantías para aquellas personas que no tienen capacidad de pago. Entonces, una persona puede recibir una pensión de sobrevivientes, le corresponde cotizar a salud por esta pensión, puede ser un trabajador activo, recibir salario, le corresponde pagar a salud y a pensión por este salario, por estos ingresos que tiene. Aparte de ello, esta persona puede tener unos inmuebles o puede ser un rentista de capital y por esos ingresos adicionales le corresponde también pagar al Sistema General de Pensiones. Otra pregunta muy frecuente: me pensionaron y me sobraron semanas. ¿Se las puedo pasar a mi esposa, a mi papá, a mi hermano? La respuesta es no. Cuando se pueden sumar las semanas para el reconocimiento de una prestación económica es cuando se busca una pensión familiar. Y las únicas personas que pueden sumar semanas para reclamar una pensión familiar es esa pareja, que puede estar conformada por un esposo, una esposa, por unos compañeros, un compañero o una compañera, o por una pareja conformada por un hombre, una mujer. Aquí no hay distinciones. Desde que se muestre esa condición de familia por ese vínculo natural o jurídico que establecen dos personas, pueden entonces buscar una pensión familiar que tiene unos requisitos. En el régimen de prima media con prestación definida, que entre las dos personas sumen 1.300 semanas, que se encuentren clasificados en el SISBEN, en el cohorte 4, de acuerdo a la reciente resolución del Ministerio de Trabajo, la 2498 de 2021, y que hayan llegado a la edad para pensionarse por vejez y ninguno de los dos haya logrado consolidar la pensión de vejez. Por regla general, estos requisitos. Y en el régimen de ahorro individual, cuando el capital no sea suficiente para el reconocimiento de la pensión de una de las personas, se suman los dos capitales y si los dos capitales garantizan el reconocimiento de una pensión, se va a otorgar esta pensión familiar. Recordemos que aquí no hay edad. Luego, si se suman los capitales en un momento determinado, se podrá aspirar a esta pensión. Si la pareja en el régimen de ahorro individual llega a la edad de 57 años, la mujer, el hombre a los 62 años, no les alcanzan las semanas de manera individual para la garantía mínima, 1.150, pero entre los dos suman las 1.150, pueden también pretender el reconocimiento de la pensión familiar con la garantía de pensión mínima. Entonces, si me sobran semanas y ya fui pensionado, no puedo pasar esas semanas a nadie. La única sumatoria de semanas que tiene aplicación en Colombia en este momento es cuando hablamos de la pensión familiar. Otra pregunta muy frecuente: me sobraron semanas, me sobraron muchas semanas y me pensioné. ¿Tengo derecho a un retroactivo? ¿Tengo derecho a que me devuelvan esas semanas? La respuesta es no. Precisamente el Sistema General de Pensiones, Sistema Integral de Seguridad Social de Colombia, está edificado sobre el principio de la solidaridad. ¿Y eso qué significa? Que aquellas personas que cotizaron y acreditaron más del mínimo de semanas, que incluso les fueron reconocidas semanas hasta cierto límite y les siguen sobrando, esos aportes que realizaron por esas semanas de más, de las cuales no logran mejorar el reconocimiento de su pensión, son aportes que contribuyen a financiar y a mantener el sistema. El retroactivo, por el contrario, porque a veces esta institución, esta figura se confunde. ¿Qué es el retroactivo en materia pensional? El retroactivo en materia pensional es el derecho que tiene una persona para que le sea pagada su pensión desde el momento en que acredita los requisitos, por regla general, porque vamos a observar cómo
Si estamos hablando de un servidor público que se vaya a pensionar de Colpensiones, por ejemplo, no va a poder recibir salario y pensión. Sin embargo, si estamos hablando de un trabajador del sector privado, así siga trabajando, él sí podrá recibir salario y pensión, y la pensión desde el momento en que haya cumplido los requisitos, siempre y cuando haya reclamado. Y con atención a esta pregunta, yo dejé de cotizar pero no me desafilié. ¿Tengo derecho a mi retroactivo? La respuesta es sí. La Sala de Casación Laboral ha mostrado en varias decisiones que el retiro del sistema no tiene que ver únicamente con un retiro formal. Pueden existir varias manifestaciones de ese afiliado que se pueden interpretar como un retiro del sistema o como la manifestación de no continuar cotizando. Entonces puede existir el derecho en algunos casos a reclamar el retroactivo de la pensión que, reitero, corresponde al pago de esas mesadas a una persona desde el momento en que cumplió sus requisitos o desde un momento posterior, dependiendo de las condiciones particulares de cada uno y dependiendo cómo se haya hecho la reclamación, pudiendo ser compatibles en algunos casos salario y pensión y en otros no, la pensión y el salario. Otra pregunta frecuente: fui pensionado por invalidez, ¿puedo trabajar y no pierdo mi pensión? La respuesta es no. Por regla general, un pensionado por invalidez que se rehabilite, que desarrolle una nueva capacidad, se puede incorporar, puede continuar trabajando y recibir pensión y salario. Artículo 33 de la Ley 361 de 1997. No hay lugar a que una persona sea tratada como un objeto o que por el hecho de haber sido declarada inválida y estar recibiendo una pensión tenga que quedarse sin hacer nada. Precisamente esta ley y otros tratados, instrumentos internacionales señalan cuando las personas con diversidad funcional siguen manteniendo, siguen conservando su derecho al trabajo, a la seguridad social. Si este video te ha sido útil, dale me gusta. Te invito para que me sigas a través de las redes Instagram, Facebook, YouTube, buscándome como Jorge Luis Quintero Gómez. Jorge Luis Quintero Gómez, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario, asesor, consultor y capacitador en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia en procedimientos de calificación de pérdida de capacidad laboral,